Try to get started here. Are you up, Sister Betsy? No? You have yours? Okay. Okay, all right. Before we get started, I'm going to have our elder open with prayers and just maybe one or two testimonies and we'll roll into. Yeah, there it is. Oh, okay, they're not up. Oh, they're not set up yet. Okay, good enough. I think Arby's. Buenas tardes tengan cada uno. Qué lindo fue el sermón esta mañana. Qué lindo el almuerzo. It was a great sermon this morning. Great meal. Buena comida y ahora estamos para recibir la bendición de Dios en esta tarde. I'm going to ask our friends from the media if they will be able to start streaming or do I need to wait? We need to wait a few more minutes. Ferdi. ¿Sí? Ok. Estamos ya, vamos a transmitir por internet como estamos haciendo. So we're thankful once again to Pastor White for his time. For his dedication, y también queremos agradecer al Pastor White por su tiempo y dedicación, y a nuestro hermano Centeno también, que amablemente está usando sus dones para el Señor. El hermano Centeno is using his talents and gifts from God. Translation is a gift. La traducción es un talento para Dios. Yo creo que estamos ya a punto para empezar, así que vamos a tener una buena tarde y vamos a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, a pesar de que muchas veces no ponemos en práctica lo que tú nos has enseñado. Queremos en esta tarde dedicarnos a ti, nuestras mentes estén claras y que el Pastor White pueda tratar estos mensajes de aprender cosas prácticas para nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. We want to thank you, Lord, for your blessings. Keep Pastor White and Hermano Centeno clear in what they're talking to us this afternoon and that your name be glorified. En el nombre de Jesús, amén. Once again, it's a pleasure to be here, that we can continue to the work of the Lord. Un placer para mí estar aquí de regreso para seguir con la obra del Señor. And tonight we're going to jump into the section on finance, personal finance. Y esta tarde vamos a hablar de la sección sobre las finanzas personales. Which happened to be section presentation 3 of our 4-part presentation. Y es la tercera presentación de la presentación de 4 partes que tenemos. But before we get started, I want to spend about a minute to go around the room. Pero antes de empezar quisiera tomar un minuto para escuchar algo de ustedes. To have 1 or 2 comments from the participants that have been here for the last couple of week and a half. Para recibir algunos comentarios sobre los participantes que han estado con nosotros en las últimas semanas. To just get your feedback. Para escucharles simplemente. Testing. Anyone would like to? ¿Alguien quisiera compartir algo? Okay. All right, I guess as we get started, we can jump in as much as we can into the presentation. Bueno, mientras avancemos, pues ustedes si tienen cualquier comentario me pueden hablar y de esa manera vamos a comunicarnos. So, when we hear about stewardship, cuando hablamos de mayordomía, finance is the first thing that comes to mind. Las personas de inmediato piensan al aspecto financiero. But if you've been taking the journey with us for the last week and a half, pero si nos han estado acompañando en la última semana y medio, you realize that finance is a very small part of stewardship. Se dan cuenta que lo que es el aspecto financiero es una parte muy pequeña de lo que es mayordomía. I like to equate the context of finance and stewardship in this way. Y me gusta hacer una comparación en lo que es finanzas y lo que es el concepto de mayordomía de la siguiente manera. You went to have a 4-course meal. Usted va para tomar una comida de 4 platos. And they brought the dessert out to you. Y te traen lo que es el postre. And told you that's it. Te dicen, bueno, esa es la comida.
Have you enjoyed your meal? ¿Les ha gustado la comida que tuvieron? Does the dessert make the meal? ¿Es que el postre es toda la comida? No, the dessert No. doesn't make the meal. El postre no hace toda la comida. So with the journey that we took over the last week and a half Así que con el transcurso que hemos tomado en los temas que hemos estudiado en esta semana y medio, is the actual meal. esa es toda la comida, son todos los platillos. And we're going into the dessert now. Y ahora vamos a hablar de lo que es el postre. So we're going to recap. Así que vamos a dar un breve resumen. We talked about the concept of stewardship from a theological and a psychological approach. Hablamos del concepto de mayordomía de un punto de vista teológico y psicológico. We even went into the definition of stewardship. Hablamos también de la definición de lo que es mayordomía. Then we looked at the 7 biblical principles of stewardship, Y después miramos a los 7 principios bíblicos sobre la mayordomía. which we agreed if we don't have those in our lives, nothing really matters. Y concordamos que si no tenemos estos en nuestra vida, pues nada verdaderamente funciona As far as stewardship is concerned. en cuanto a lo que es mayordomía. And then last night, Wednesday night, we started off in the context of our lifestyle as stewardship. Y el miércoles empezamos a hablar en cuanto a lo que es el estilo de vida para la mayordomía. And then we went into our time. Y después empezamos a hablar de lo que es la administración del tiempo. And so I'll make this bold statement today. Quisiera decirles esta conclusión atrevida. If we do not know how to manage our life Si no sabemos cómo administrar nuestra vida and our time, y nuestro tiempo, we will never learn how to manage money. jamás aprenderemos a administrar el dinero. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo? Yes. Because we, being the steward, Porque nosotros, siendo los mayordomos, God has given us these gifts. Dios nos ha dado estos dones Money just happened to be one of them. y el dinero es simplemente uno de estos And I will dones. correct myself. God didn't give us money, He gave us resources, right? Y voy a corregirme, Dios no nos dio dinero, nos dio recursos To manage. para administrarlos. And so we're going to go into one of the resources that tonight that God gave us to manage. So, Y así que vamos a hablar de uno de esos recursos, es el dinero. Scripture says, La Biblia dice, let's read it. vamos a leer, No man can serve two masters. ninguno puede servir a dos señores, Either he will hate one and love the other, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, or he will be devoted to one o se llegará al uno and despise the other. y menospreciará al otro. We cannot serve God and man. Nosotros no podemos servir a Dios y al hombre. So, if we have money on the mind, Si tenemos el dinero en nuestra mente, we will lose most of what God has to offer us. vamos a perder la mayoría de lo que Dios tiene para ofrecernos. Solomon says, Alguien ha dicho, whoever loves money quien ama el dinero never has enough. jamás tiene lo suficiente de dinero. Have you ever seen a wealthy person that tells you that they have enough? ¿Ya han visto una persona rica que les dice que tienen suficiente? I've been around so many wealthy people, it's pathetic. Y yo he encontrado tantas personas ricas y es algo miserable. And all of them want more. Y todos quieren más. Where's the limit? ¿Dónde está el límite? Because if your focus is money, Porque si tu enfoque es el dinero, there's really no limit. no hay límite. We talked about in my sermon last week the difference between the spender and the saver, if you remember. En el sermón de la semana pasada, se recordarán, hablamos de la diferencia entre el que ahorra y el que gasta. And Susan Kerr did a study, reported on a study that was focused on the spender and the saver. Y Susan Kern reportó sobre un estudio que había sido hecho entre los que ahorran y los que ganan. And the study revealed that the brain chemical Y el estudio había revelado que hay un químico en el cerebro, has this fluid called insula. hay una parte que se llama ínsula en el cerebro, And this insula, y esta parte del cerebro, when stimulated, cuando viene estimulada, stops you from spending. lo para a uno de gastar. But if it doesn't stimulate, Pero cuando no está estimulada, you spend. uno gasta. So there's a spender Así que hay un gastador and the saver. y un ahorrador. We agreed the last time
Y estuvimos en acuerdo la última vez that both extreme is not good. que los dos extremos no son buenos, Because if we spend too much, porque si gastamos demasiado, we will spend ourselves into poverty. nos vamos a gastar hasta llegar a la pobreza. And if we save too much, Y si ahorramos demasiado, we'll miss out on some good values of life, some good Vamos- rewards of life. vamos a derrochar algunas oportunidades, buenas oportunidades en la vida. So there needs to be a balance between the spender and the saver. Así que tiene que haber un equilibrio entre lo que es gastar y ahorrar. I am not here to, in the next couple of hours, to teach us how to become wealthy. That's not the objective. Así que el objetivo en las próximas 2 horas no es para enseñarnos a cómo volvernos ricos. The objective is to teach us how to manage God's resources. El blanco es de enseñarnos a cómo administrar los recursos de Dios. Some of us will receive one talent, Algunos de nosotros van a recibir un talento some will receive more than one. y algunos van a recibir más que uno. The objective is how do we manage them? El blanco es cómo los administramos. What is the solution? ¿Cuál es la solución? Believe it or not, when we're given God's resources, we must pray and ask Him how to manage them. Así que cuando Dios nos da sus recursos, necesitamos orar y pedirle cómo los podemos administrar. We must also accept the fact that we have some addictions in our behaviors Y tenemos que aceptar también el hecho que tenemos algunas adicciones en nuestros comportamientos. and that we really don't know how to spend what God has given us or to use it. Y que no sabemos cómo utilizar lo que Dios nos ha dado. We must also be committed, if we have any sort of addiction, to get some help. Y tenemos también que tener el compromiso, si tenemos esas adicciones, de recibir ayuda. I told you of a client that I had that came into a insurance proceed in the tune of $450,000. Les comenté a lo mejor de un cliente que tenía que recibió de su seguro como unos $450,000. In less than a year and a half, he was broke. En 1 año y medio ya no tenía ni un penny. Sounds crazy, right? Es una locura. But we know there are many stories out there like that. Pero sabemos que hay muchos relatos de este tipo. I think the one that surprised me the most El que me sorprendió lo más was another client that I had. fue otro cliente que tuve. Actually, when we met, Cuando lo conocí, I usually ask my client one question: what is it that you would like to achieve? la pregunta que les hago yo a los clientes es ¿qué le gustaría alcanzar, lograr? At the time, he was making about $50,000 a year. En esos tiempos él ganaba como unos $50,000 al año. He said to me, I would like to make that every month. Me gustaría ganar eso cada mes, le dijo. In less than 3.5 years, guess what? Y en menos de 3 años y medio, ¿qué pasó? He was there. Ahí había logrado eso. And then I said to him, your next goal is to become a millionaire. Y después le dije, bueno, tu próximo blanco va a ser que te conviertas en un millonario. He chuckled and said, fine. E dice, está bien. 2.5 years later, 2 años y medio después, I intentionally waited for about a week or two to tell him that he was a millionaire. me esperé como 1 o 2 semanas más para decirle que sí, se había convertido en un millonario. He couldn't believe it. No podía creerlo. I proved it to him and said, I'm a millionaire. Y dijo, soy millonario. He was a paper millionaire. Era un millonario en papel. Don't get excited about being a paper millionaire. Bueno, no se entusiasme sobre ser un millonario en papel. I then said to him, we're now going to be a cash millionaire. Y bueno, le iba a decir, bueno, ahora vamos a ser un millonario que tiene líquido. In Es the decir, next year, every investment he had lined up would have put in there. y en 1 año más, todas las inversiones que él tenía preparadas, él hubiese podido lograr eso. It was just a matter of months. Era simplemente un asunto de tiempo. And he did something very foolish Pero, de decisiones sabias, pero hizo algo totalmente equivocado. and lost all of it. Y perdió todo. It is so easy to become wealthy. Es tan fácil convertirse en una persona rica. It is much easier to be wealthy than to be poor. Es más fácil ser rico que ser pobre. You got to work at it to be poor. Uno tiene que trabajarlo para ser pobre. Wealth comes naturally. La riqueza viene naturalmente. We're going to prove it today. Y lo vamos a comprobar hoy en día. Ruby Payne, Esta señora, Ruby Payne, she did a study maybe 3 decades now hizo un estudio de hace unas 3 décadas atrás that dealt with what she called the hidden rules among the classes. que hablaba de lo que son las reglas escondidas entre las clases sociales. She did the study and she divided the
the cultures or the classes in America into three categories. Y ella dividió las culturas, las clases sociales en Estados Unidos en tres categorías. Again, I must thank my wife for this. Agradezco a mi esposa por esto. She worked in the inner city of the community, and they wanted to find why certain people behave the way they behave. Y ella trabajó en esos lugares pobres, digamos, en el centro de las ciudades, y querían saber por qué las personas hacían cierto tipo de decisiones. So her employer sent her to a class, Así que su empleador la envió a tomar una clase, and it was on Ruby Payne. y era esta clase de la señora Ruby Payne. You can Google her. Her work is Así que la pueden encontrar en Google, quite famous. y su obra es famosa. And we're going to take a few minutes to go over the study that she actually did. Y vamos a tomar unos minutos para ver el estudio que ella hizo. The study said in each class of society El in estudio decía America, que en cada clase social we behave certain ways. nos comportamos de maneras diferentes. Here she is. Thank you very much. Aquí está la señora. She said there are hidden behaviors and norm among the three major classes of America. Y dice que hay unas normas y comportamientos escondidos que existen en las tres clases sociales importantes de Estados And Unidos. she looked at 15 categories. Y ella consideró 15 categorías para este estudio. Before that, one of the things we must understand, Antes de ir a esto, algo que tenemos que entender, we segregate ourselves and our people into different systems. nosotros nos segregamos a nosotros, o las gentes se segregan en sistemas diferentes. In India, we have what's called a caste system. En India hay el sistema de las castas. You're born into certain category, true? Uno nace en una categoría social. In Europe, we had what we call the system of the elites, En Europa existe un sistema donde está basado sobre la élite, our class system. un sistema de clases. In America, guess what we have? En Estados Unidos, ¿qué hay? What do we have? ¿Qué tenemos? Money. Dinero. The wealthiest person in America, we think they're the smartest person, right? La persona más rica en Estados Unidos pensamos que es la persona que tiene más inteligente. Is that true? ¿Es verdad? No. No. But we use money as the dividing factor. Pero utilizamos el dinero como un factor que divide las clases sociales. So Ruby Payne says these categories, Así que Ruby Payne dice que estas categorías o clases sociales we leave them and enter them based on a system of challenges and determinants. Así que las abandonamos o entramos en ellas según un sistema de desafíos, y a veces son desafíos perjudiciales. Can you see this? Pueden ver esta tabla. Okay, good. It's on the web, any website, you pull it up, you get Ruby Payne, hidden rules among the classes. Bueno, si no la ven aquí, pueden ir a internet y buscan las reglas escondidas entre las clases de Ruby Payne, y ahí la encuentran. Remember, these are not written rules. Estas no son reglas que están por escrito. This is not Dr. White's study. Este no es el estudio de Dr. White. This is a study that was done outside, okay? Es un estudio que fue hecho afuera de aquí. So let's go from the side of the 15 categories. Money. Así que las categorías, dinero. Ruby Payne says if you're in the poverty class, Así que esta erudita dice que si uno se encuentra en la parte de la pobreza, how do we view money? ¿cómo ven estas personas el dinero? Spend it, right? Para ser gastado. So we did a little exercise in the beginning, and now we're wrapping it up. We did this before. If you receive $1 and you're within the poor mentality, what will you do with Así it? que si uno recibe $1 y está en la mentalidad, bueno, en esta categoría de pobres, ¿qué va a hacer con ese dólar? Spend it. You receive Gastarlo. $10, Si recibe $10, $100, $100, $1,000, $1,000, $1 million. $1,000,000. You remember that client I told you got $450,000? ¿Se recuerdan del cliente que les dije que recibió $450,000? Poverty mentality. Tenía una mentalidad de pobreza, So you spend it. así que lo gastó. It's so easy to spend $450,000. Es fácil gastarse $450,000. Do you know you spend $450,000? ¿Y saben cómo? A Lamborghini. Una Lamborghini, un coche. It's done. Ya, listo. And I'll tell you what, Y les diré que in the poor mentality category, when you receive a $450,000, en la mentalidad pobre, cuando uno recibe un dinero de este tipo, that person tends to want to buy a $500,000 house.
tiene la tendencia, si ya ha recibido $450,000, de comprarse una casa que vale $500,000 I'm going to say dólares. to you right now, Y les digo ahora, if you receive $450,000 cash from anywhere, si es que les dan cash $450,000, do not even buy a house for $200,000. ni compran una casa por $200,000. You may be only be able to afford a house for about $100,000 to A lo $150,000. mejor se pueden permitir solo comprar una casa de 100 o Do 150,000. you know why? ¿Por qué? You need to maintain it. Porque la tienen que mantener. Cash flow. Así que eso necesita dinero. If you cannot maintain it, Si no la pueden mantener, you will lose it very soon. la van a perder rápidamente. Right? ¿Correcto? The middle class, Así que la clase media, money, dinero, ¿cómo lo ven? what does it says? ¿Qué dice? They manage it, right? Lo administran. So if they get $100, they're thinking about Y si reciben $100, piensan en qué? managing it. ¿Cómo administrarlo? If they get $1,000, they're thinking about Si reciben $1,000, ¿qué piensan? $1 million. $1,000,000. What about the rich, the wealthy? ¿Qué hay con los ricos? What do they do with the money? ¿Qué hacen con el dinero? Invest it. Lo invierten. So if you give a person within a wealthy community mindset $1, Así, the first thing that comes to mind is así que si le dan a una persona que tiene este tipo de mentalidad de los ricos de $1, la primera cosa que ellos pensarán es, what do they think? ¿qué piensan? Invest it. Invertir. $100? $100. Invest it. Invertir. $1,000? $1,000. Invest it. Invertir. So based on that mentality, Así que basado sobre esta mentalidad, that person will beat a person in the poverty mentality at any time. según esa mentalidad, una persona que piensa de esta manera va a sobrepasar a una persona que piensa de la mentalidad pobre cada vez. I was working at a job once, Estaba trabajando making the same exact amount of money as a controller. y haciendo el mismo dinero que hace no sé, un operador, supongo. I was the assistant to the finance person, Y era el asistente de la persona que se ocupaba de finanzas. and almost every day he would ask me for money for lunch. Y casi cada día esta persona pedía dinero para comer. I had 3 kids. 3 hijos. He was single, Y no estaba casado. living with his mother at home, Viviendo con su mamá en la casa. and could not find lunch money, Y no tenía dinero para comer. making the same amount of money. Y hacía el mismo dinero. Possession. Posesiones. First one, to the poor, to the poverty mind. Para la persona que tiene esa mentalidad de pobreza, To them, what is possession? ¿qué es la posesión para ellos? Los bienes. People. Personas. So they use the word my peeps. Y utilizan, bueno, esas expresiones, ¿no? Mi My pueblo, people. mis personas. To them, people is important. Para ellos las personas son importantes. So they want to have a lot of friends. Quieren tener muchos amigos. That makes them feel like they have possessions. Y eso les hace sentir que tienen posesiones, bienes. For the middle class, ¿Qué things. hay con la clase media? They love to Famosos. buy things. La riqueza te hace famoso. They want a lot of things. Quieren muchas cosas, perdón, Right, cosas. I've seen folks with like two beds in one bedroom, He visto personas que ponen 2 camas en un cuarto de dormir. and they weren't twin beds, Y no eran camas de esas twin beds, ¿no? Gemelas. right? They love a lot of things. Les gusta tener cosas. Can I be frank? Y les quiero ser sincero. When the middle class invite you to their home, Cuando la clase media los invita a su casa, they want to show you their house, les quieren hacer ver su casa. and they take you all around the house. Y Right? les dan un paseo por su casa. Look at my bedroom. Miren mi cuarto de Look estar. at my car, Miren mi coche. my paintings. Mis cuadros. Because to them, they have Porque- arrived, Para ellos ya han logrado. right? But for the wealthy, Pero para el rico, to them, possession is para ellos las posesiones son, one-of-a-kind object, es un objetivo principal, legacy, es un legado and pedigree. y es pedigre, es decir, nobleza. So they're thinking way ahead in the future to leave their possession to their grandkids that are not even born yet. Y está empezando en su futuro, muchos años hacia allá, a lo mejor nietos que ni aún han nacido y cómo dejarles sus riquezas a ellos. When you have that mentality,
Cuando usted tiene esa mentalidad, things that comes to you today, lo que les ocurre hoy, you have a future look with it that it has to serve to that end. y tiene uno una visión que va más allá para lograr esos blancos. So they'll buy something uniquely, Y van a comprar cosas únicas, with quality, de calidad, to last long, para durar mucho tiempo, so they can pass it on. para que lo puedan pasar Amen? a sus generaciones. So, there are some never rules you will do. Así que hay reglas We will tienen, do. que vamos a tener. Never rent furnitures. Jamás renten o paguen rentas sobre muebles. Can't afford it, you sleep on the floor until you can buy your bed. Si no te lo puedes comprar, pues te vas a dormir en el piso hasta que te puedas comprar una cama. Have you ever seen you go into a house? ¿Ya visto eso que uno ingresa a una casa? The room is from here to about here, El cuarto es de aquí a allí, but there's a television set this size. pero hay una televisión así de gigante And so they're all up. y están mirando así. They've arrived. Han llegado, han logrado Priorities. prioridades. There are immediate, Son asuntos inmediatos, not future. pero no piensan en el futuro. Let's jump down to food. Vamos a hablar de lo que es la comida, otra categoría en esa tabla. Poverty, Los de la pobreza, when they buy food or given food, cuando se les da comida, for them it's about quantity. para ellos lo que es importante es la cantidad. They want a lot of food. Quieren mucha comida. So therefore, Así, do you realize the advertisement 5 for 5? ¿se dan cuenta de esa regla en la publicidad de 5 por 5? Why do you think they sell 5 pieces of chicken for $5? ¿Por qué es que venden 5 pedazos de pollo por $5? They know the people they're attracting, Conocen el mercado que va a ser atraído a eso. people that wants quantity. Las personas que quieren cantidad. Don't worry about the health factor No se preocupan de lo que es el factor de la or the salud quality of the food. o la calidad de la comida. It's the amount of the Es food. la cantidad. The middle class. La clase media. So let me go back a bit. No, un momento. So the question that is asked in the poor class is, did you have enough food? Así que la pregunta que se hacen en ese sector pobre es, ¿has comido lo suficiente? Because that question is based on the fact they don't know what tomorrow will bring. Y esa pregunta está basada sobre el hecho de que no saben lo que el mañana les va a traer. For the middle class, Para la clase media, they ask, did you like it? preguntan, bueno, ¿te gustó? Never go to a middle class person's home, Y jamás ingresan a la casa o al hogar de una persona de media eat clase, their food, coman su comida they ask you, did you like it? y te preguntan, ¿te gustó? And you said no. Y digan no. Will you ever be invited back? ¿Te van a invitar otra vez? No. No, Nah. no. You better said you like it, Mejor le digas que le gustó, even you don't like it. aunque no le haya gustado. Right? For the wealthy, Para los ricos, the question is, la pregunta va a ser, was it presented well? ¿fue presentado de la manera apropiada? So that's why they go to certain restaurants, Es por eso que van a ciertos restaurantes and you have a little piece of, thank you, something, exactly, because I don't know what it is. un pequeño pedacito de algo que ni saben qué es, And then they take a, I'll call it ketchup, what's that? y después toman... Oh, ok, sí, bueno, le dan todo un dibujo artístico de comida, ¿ya? And make a beautiful design in the plate, Y van a hacer un diseño artístico en el plato and charge you $150. y pues le cobran $150. And you buy the piece of it, Y uno lo compra and leave. y listo, hace una mordida y ya listo, y se va. It's not about the food, Y no es sobre la comida el asunto, it's about the conversation. es sobre la conversación. So this is a mystery now. Este es el punto, el misterio. You're invited to a wealthy function. Se les invita a una función de gente rica, They give you a little plate. te dan un platito. And when you come back from the table, Y cuando uno regresa de la mesa, it's filled like this. está llenado así, o uno lo acaba de llenar de esa manera. What class is that person in? ¿En qué clase está esa persona?
en la pobreza. That's it. So you don't have to tell the others that are looking at you what class you're in. Y a uno no tiene que decir a los otros que están mirando en qué clase pertenece. Based on your behavior, you give yourself away. Según lo que uno se porta, pues ahí ya da a la luz de lo que es. So my kids Algunos de mis hijos never go for a second. That's what I teach them. jamás toman un segundo, es lo que les enseño. And those functions are not to eat. Esas funciones no son para comer, Those are functions to socialize. son para socializar. You want to eat, go home and eat. Si quieren comer, vayan a la casa But a you comer. never eat at those functions. Pero uno no va a comer en esos You take the lugares. plate, you take one item, maybe two, Toma el plato con una o dos cosas and you munch on it. y ahí pues está masticando And bien you socialize. y socializa. Because you'll never be invited back. Porque a lo mejor no te invitan otra vez. Money attracts money. El dinero atrae al dinero. You want to attract $1 million? ¿Quieren atraer $1 millón de dólares? You need to look like $1 million. Te tienes que hacer ver como uno que tiene $1 millón de dólares. We should also note that how they enter or leave these groups Tendríamos que saber también que cómo se ingresa o se deja de pertenecer a uno de esos grupos might be challenging and a determinant at times. y que esto puede ser desafiante y a veces puede ser perjudicial. Example, Ejemplo, a boy that is from the poverty group un joven que pertenece al grupo de la pobreza marries a girl from the wealthy group. se casa con una dama que pertenece al grupo de la riqueza. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Come on, brothers and sisters. This is Dígame. where you participate. Pueden participar. What's that? And how does he behave at these functions? Mucha comida de alta calidad. ¿Y cómo se comporta en esas situaciones? We got to be real here. How does he behave, Ruth? ¿Cómo se va a comportar? Come on, guys. Exactly, Como acts like alguien someone in está en la poverty. pobreza. And they're like, oh, I love him, but Lo quiero, pero he's not accepted in our close social class. no viene aceptado en nuestra clase social. The mother on the girl side is talking about golf and tennis. La madre en el lado de la dama está hablando de tenis y golf He's talking about the latest basketball shoes. y él está hablando de sus últimos zapatos de básquet, de baloncesto. Problem. Problema. Don't go away and say, Pastor said you can't cross. I'm not Bueno, saying no that. vayan y no digan que el pastor dijo, no, bueno, uno no puede, digamos, casarse con uno rico, I'm etcétera, saying the etcétera. challenge is there. Hay desafíos. And then the friends that he brings to functions. Y los amigos que él va a traer a esas funciones que tienen, Do you think he's going to bring wealthy friends to the functions? ¿va a llevar amigos ricos? No. No. Let's take two more. Dos ejemplos más. Time. Tiempo. For the poverty group, how do they look at time? Can someone read that for me? El grupo de pobreza, ¿cómo miden ellos o cómo miran ellos a la pobreza? ¿Alguien puede leer esa categoría? How do they view time? ¿Cómo ven el tiempo? Vamos, tenemos micrófono. Present. Presente, ahora. Present. Everything is done for the. Todo se hace por el presente. That's why that group will quickly respond to things. Es por eso que ese grupo va a responder de manera rápida a los They don't asuntos. think about the long-term implication. No va a pensar en las implicaciones a largo plazo. Someone once told me, Alguien una vez me dijo, never get involved with someone that has been in jail more than 2 or 3 times. no te involucres con alguien que ha sido en la prisión más de 2 o 3 veces. Meaning getting an argument with them. Es decir, no empieces una discusión con ellos. You know why? ¿Por qué? He has nothing to lose. Él no tiene nada que perder. You can't be afraid to be arrested No te puedes permitir que te arresten, because all you have will be going down the drain. porque todo lo que tienes ya se va a derretir. He loses nothing. Él no pierde nada. They think for the moment. Ellos piensan solo en el momento. The middle class, La clase media, decisions are made against future ramification.
Las decisiones se hacen para recibir una gratificación en el futuro. So we send our kids to college because of their future. True? Mandamos nuestros hijos a la universidad o a college para su futuro, Get a good education, para recibir buena educación come back out y después and work for the future. y trabajar para el futuro, True? ¿verdad? Yeah. Sí. The wealthy. Y los ricos, Tradition and decorum. Yes, decorum. tradición y lo que es el decoro. For them, they look back Para ellos miran hacia where they're atrás, coming from de dónde vienen and make their future y plans. trazan sus trayectorias futuras. So, Ok. if your father or mother was a lawyer, Si tu papá o tu mamá eran un abogado, you're thinking your son should own a law firm. tú estás pensando, bueno, mi hijo a lo mejor tenía que ser propietario de una empresa de Future. abogados, futuro. So therefore, your entire network Así que todo tu entorno de relaciones is to take your son or your sons to that future. es llevar a tu hijo hacia ese futuro. So you support him Así que uno lo apoya, or her. él a ella. For the poor, Para los pobres, this is what they're going to say to your kids. es lo que les quieren decir a sus hijos. I had it tough, A mí me fue dura, tough luck. y bueno, dura para ti será. Figure it out yourself. Y ahí empieza a vértelas tú. I got to get mine. Yo me tengo que ocupar de mí mismo. As I said, one more, right? Which one do you want to take? ¿Cuál queremos? O una más, vamos a hablar de una categoría más. ¿Cuál Which quiere? one? What? Family structure. Estructura de familia. Good. The family structure for the poor, it tend to be what? Matriarchal. La estructura familiar para el pobre tiene la tendencia a ser matriarcal. Do you know why? ¿Por qué? Why the mother or the grandmother is the head of it? Porque la madre o la abuela es la cabeza de esta estructura. Come on, guys. Dígame. The men's not there. Porque los hombres no están Not allí. there. Exactamente. They're not there. No están allí. They're either in jail or three more girls. One O of the two. están en la cárcel o tienen otras señoras. I wonder why the kids are poor, Y uno se maravilla de por qué los With niños no son father pobres. figure. No tienen figura paterna. right? What about the middle class? ¿Y qué hay con la clase media? Patriarchal, right? Patriarcal. The father. El padre. A father in the middle class want to be present for his kids. Un padre en la clase media quiere estar presente para sus Right? hijos. So even if the wife and him, they're fighting, Así que a pesar de que la esposa y él estén luchando o they will combatiendo, stay for the good of the marriage. se van a quedar para el bien del matrimonio. For the wealthy, though, Pero para los ricos, who has the money? ¿quién tiene el dinero? Daddy, I love you, but you ain't got the money. Mommy brought the money and she's it. Dice, papá te quiero, pero bueno, la mamá es la que trajo el dinero, así que ella va a ser la que And the manda. father knows that. Y el papá sabe eso Yeah, también. the father would know that. Y el papá Mommy ya has sabe. the money. La mamá es la que trajo el dinero, la que tiene el dinero. So the mother determines who you marry, Así que es la mamá que va a determinar con quién te casas how the parties are set, y cómo se organiza la fiesta, your friends that you have, los amigos que vas a tener and your future. y tu futuro. Why are we looking at this? ¿Y por qué estamos viendo esto? This is why. Esto es la razón. If we find ourselves in the middle class Si nos encontramos en la clase media and behave like the class of poverty, y si nos estamos portando como si estuviésemos en la clase de la pobreza, will we ever get wealthy? es que vamos a convertirnos en ricos. No. No. All the money you can make in the middle class, if you have a impoverished mentality, Todo el dinero que uno puede ganar en una clase media, si tiene esa mentalidad de pobreza, never get wealthy. jamás vas a poder ser rico. Breathe for a while. Así que piénsenlo. There's another danger. Y hay otro peligro. You're in the wealthy class Si uno se encuentra en la clase rica and still behave like in the middle class. y aún portarse como si estuviese en la clase media. I've seen that also. He visto eso también. One quick example. Un ejemplo rápido. Many of our churches En muchas de nuestras iglesias have folks so wealthy tienen a personas tan ricas that they can build a church school themselves.
que se pueden construir una escuela para iglesia ellos mismos con sus Fund fondos it. y darle el dinero and leave a legacy behind, y darle también un legado financiero and they don't do it. y no lo hacen. You know what? ¿Por qué? They're thinking like the middle class. Están empezando como la clase They're media. still managing their money Están aún administrando su dinero instead of investing it for the en future. vez de invertirlo hacia el futuro. So the scripture says, cast your bread upon the waters and they shall return to you. Y la Biblia dice, pon tu pan sobre las aguas y te va a regresar. Don't believe me? Look at Ellen White. Y si no me creen, lean Elena de White. All the dime she had, she spent into this ministry. Todo lo que ella tenía se gastó en el ministerio. That's why we have our legacy today. Es por eso que tenemos ese legado hoy en día. Amen. Amén. Second challenge. Así que el segundo desafío, I'm going to move a little bit quicker here. vamos a movernos un poco más rápidamente. It is expensive to be poor. Es caro ser pobre. Another article from the Economic Magazine, Otro artículo de este periódico se llama El Economista, September 3rd, 2015, en el 2015, talks about the high cost of being poor. habla del costo elevado de ser pobre. First, Primeramente, inequality is worse in income figures la inegalidad que existe es más de lo que es la diferencia entre los ingresos de un pobre y un rico. meaning they pay the same price for gasoline, food, bread, Es decir, el precio que hay para la gasolina, la comida y el pan, with less money. con menos dinero, el rico puede comprarse esas cosas. They also have not so good health Y también a nivel de salud, pues el pobre tiene peor salud because of their diet and so forth. a causa de su dieta, etc. The second, I call it, for me personally, El segundo punto que yo llamo a nivel personal, I call it an assault on the poor. lo llamo un asalto hacia el pobre. They have a higher cost of borrowing money, Tienen un costo elevado para pedir dinero prestado and they really get bargains. y no encuentran buenas ofertas. So the poor pays a higher cost for a lower lifestyle of living. Así que el pobre paga un costo más elevado para tener un estilo de vida inferior. This is how. I'm going to go through the examples. Say, poor Así que les voy a hablar de esos ejemplos. Por pays ejemplo, a higher insurance. un pobre paga un costo de seguro más elevado, un seguro tiene que pagar más They pay higher interest rates. y pagan más tasas de intereses. They have what we call predator lenders, payday lenders. Y tienen también a personas que les prestan dinero para un tasa de interés muy elevado. They're sold a lower quality of food. Se les vende comida que es de calidad inferior. They have less access to better goods and services, Tienen menos acceso a lo que son servicios and lower quality of school. y tienen escuelas de más baja calidad. One of the most startling things I could remember, Una de las cosas que yo me puedo recordar I won't call the name of the institution, y que me sorprendió, no les diré el nombre de esta escuela but I did a summer internship for them. o instituto, hice un trabajo de verano ahí con ellos And I was shocked to see that there were high schools designed to prepare kids to go to the Ivy League. y vi que había high schools, escuelas secundarias que estaban diseñadas para preparar a los estudiantes para que ingresaran en lo que fueran las universidades de elite de Estados Unidos, Ivy League. Just by graduating from Ivy League, you belong to a selective group. Simplemente para graduarte de una de esas universidades selectas en Estados Unidos, pertenece uno a una sociedad The selecta. network there after you finish, El mundo de relaciones que uno tiene después de haberse graduado de esas escuelas es increíble. so we have what's called, from a poverty level, generational poverty. Así que de un punto de vista de la pobreza tenemos ese tipo de pobreza generacional que se pasa de generación en generación. How do we get out of that? I see my sleeping dog. Así que bueno, aquí veo a mi perrito que está dormido, ¿verdad? Any questions? Preguntas. Because we're going to go now into how we move from these categories. Así que ahora vamos a hablar de cómo nos movemos de una categoría a otra, pero preguntas. Any challenge to some of these concepts? ¿Alguien quiere debatir algunos de estos conceptos o hacer un comentario? Are they valid? ¿Los ven Yeah, válidos, Brother sí o Alex no? there. La tabla anterior.
hablando de educación, y educación es muy cerca de mi corazón, especialmente con la educación cristiana. No voy a cuestionar, ni es mi papel cuestionar, una familia que haya decidido no mandar a educación cristiana a su hijo. Por cualquier razón. Lo que sí puedo cuestionar es cuando esa misma familia que dice que por no tener los fondos se tira 2 o 3 cruceros, 3 o 4 carros y no piensa en la educación eterna para sus hijos. Que lo decidieron hacer por X o Y razón, pero nunca digan que porque no tienen fondos, porque es una mentalidad de pobreza, es una mentalidad eterna que uno tiene que tener. Y nuevamente, vuelvo y lo repito, si alguien decidió hacerlo, es una decisión personal, pero por favor no digan, no es porque no tengo fondos. I thank you very much for that. Muchas gracias. I thank you for that. Muchas gracias por ese You comentario. remember we talk about the wealthy? Hablamos de los ricos, They invest for the future. invierten para el futuro. Investing in your kids is investing for the future. Invertir para sus hijos es invertir para el futuro. I remember at one stage of our life, Hope and I Me recuerdo con mi esposa en un momento de nuestra vida, wanted a convertible SLK. quería un coche convertible, We could afford it, lo podíamos comprar. but guess what? ¿Pero qué? We had 3 kids, Teníamos 3 hijos and we had to send them to Christian education. y los teníamos que mandar a educación cristiana. So we forfeited that for that education. Así que dejamos eso a un lado a favor de su And we bought educación. a station wagon. Así que compramos una vagoneta de esas grandes para tantas I mean, personas. an SUV, sorry, and took the kids around. Y así que para llevar a los hijos. But you're right. Tiene razón. Investing for the future. Invertir para el futuro. They still have SLK selling today. Siguen vendiendo esos coches descapotables. But my kids got a foundational Christian education. Pero eso solo pude adquirir cuando mis hijos ya tenían su educación. Good point. Any other Muy points? buen punto. Otras preguntas. You mighty silent. Bueno, pueden estar en silencio. Están muy en silencio. That means you're thinking. A lo mejor están pensando. Okay, so we're going to jump into the next as we move on. All right? Así que vamos a seguir avanzando. Próxima categoría. If you have not taken notes, Si no han tomado notas, you must take notes now. tienen que tomar notas ahora. Okay? Good. Ok. As an accountant, Como contador, they teach us in school that there's 2 groups of assets. nos enseñan en las escuelas que existen 2 tipos de bienes. They said there are fixed assets, Hay los bienes que son fijos right? And there are current assets. y hay bienes que son corrientes. That's well and fine for the accountant, Y está bien para un contador, but it's not for the individual. pero para los individuos no está bien. There's actually 4 groups of assets. Y hay 4 tipos de activos, de bienes. You will see in a few minutes that the wealthy knows this. Y van a ver en un par de minutos que los ricos saben de esto. The first group of assets are El- assets that earns income. Así que el primer tipo de activos, de bienes, son bienes que nos dan ganancia de ingresos. The second group of assets are assets that grows over time. Y el segundo tipo de bienes son bienes que crecen al pasar del Give tiempo. me an example of an asset that you own that will grow over time. Anyone? Deme un ejemplo de un bien que usted tiene que va a crecer con el tiempo. ¿O Anyone? ¿Alguien que quiera dar un ejemplo? Real estate. Beautiful. Bueno. That's a very easy one. Inmuebles. Go ahead. Fruit, you said? What's that? 401k. 401k, fine, that's a Así es, retirement. fondos de Good. pensión. Good. All right. Then you have number 3, we call them utility assets, utilization assets. Y después hay bienes que los llamamos bienes de utilidad. Give me an example of 2 or 3 utility assets. Deme un ejemplo de bienes que les sirven, que son de utilidad. A car. Un coche. Beautiful. A car is a utility asset. It's Es not a growth asset. No es And para it's not an crecer income asset. y no, Good. tampoco para generar ingresos, es para Give me usar. another one. Otro ejemplo. No, land is growth. No, Land is un growth. terreno es crecimiento, ¿ya? Over here, ¿Alguien más dijo algo? that's it. Ropa. Your clothing, they're utility asset. They're Ropa not son growth asset. utilitarias, nos sirven para crecer. One more. Algo más. Your cell phone. Su Yeah, celular. I'm still crying. Sí, aún estoy tratando, pero bueno. I'm going to be crying for a long while, but you're right. Voy a llorar, pero sí, tiene I razón. can't sell this back to Apple, huh? No, What's that? Oh, yeah, eso es thank por you. su salud, You're que so tiene nice. su reloj. You Sí. spoke to my wife, right? Y he hablado con mi esposa, ¿verdad?
But it's still a utility asset. pero es como quiera algo, una utilidad para usar. Good. Number 4, stuff. What is stuff? Y el número 4, bienes, cosas, ¿cómo qué? Okay. In the essence of time, I'm going to tell you what stuff is. Y les voy a decir por brevedad de tiempo. You live in the mountains and you own a boat. Y usted vive en las montañas y tiene un barco. In the fields, a tractor. Thank you. Gracias. Right, the city own a tractor. En la ciudad y tienen un tractor. Stuff. Esas son cosas. Now, question. Pregunta. Where do you think the wealthy put most of their money? ¿Dónde piensan que los ricos ponen la mayoría de su dinero, de su capital? First and second. Thank you, Primero sir. y el segundo. First and second. Where do you think the poor put most of their ¿Y money? dónde creen que los pobres ponen la mayoría de su dinero? 3 or 4. El 3 y el 4. Here we go. 20% of America owns 90% of the wealth. Así que el 20% de los americanos le pertenece el 90% de la riqueza en Estados Unidos. The bottom 20% only owns 3%. Y el 20% que están por debajo, los más bajos, tienen solamente el 3% de la And the riqueza. next 60% of the middle class, which Y is lo que es la clase media, que es el 60% que está en medio de Owns esos dos 7%. extremos, ellos le pertenece el 7% de la riqueza en Estados Unidos. this is their income. Y esto es los ingresos. Middle class is between 42 to 125. La clase media entre 42,000 y 125,000. Low is below 42, Y la clase baja menos de 42,000. and the upper is 125. Y los que son más ricos de 125,000 para arriba. This is where they put their wealth. Y aquí es como dividen su riqueza. The top 1%, the red, is business, equity, and other real estate. Así que el 1%, digamos, la categoría más elevada, ahí es lo que invierten ellos, es en bienes y en inmuebles. All Bienes business and financieros. all income and growth assets. Y esos son todos bienes de ingresos y de crecimiento, así que negocios y inmuebles. Ruth, you're right. The next biggest slice is pension, right? Y 27%. después es en pensión, 27%, Right. fondos de pensión. And then they have 9% in financial securities, Así que jubilación, y después tienen bienes financieros, digamos, 8% in liquid asset, that is just cash, y 8% en lo que es líquido, cash, and 9% in their personal residence. y el 9% en su residencia personal. It's proved that every dollar they get, they put it away. They put most of it away. Está comprobado que cada dólar que ellos reciben, pues empiezan a invertirlo. The middle class, La clase media, 63% of their asset is in a principal residence. el 63% de sus bienes están en la residencia principal. I'm going to break it down because of the limited time we have. Así que right tenemos poco tiempo, así que se les voy a desglosar esto. now. The middle class will buy a house for $400,000, La clase media va a comprar una casa por $400,000 pay a note of $2,500 a month y pagarse una renta de $2,500 to have a lot of stuff in their house, para tener muchas cosas en su casa, to show their friends para hacerles ver a sus with amigos 4 cars. con 4 coches. My friend is gone. Where did they put their money, brother? ¿Dónde ponen su dinero, hermano? He just said it's in stuff En cosas, and utility asset. en bienes utilitarios. The rich, Los ricos, especially when they started on, y especialmente cuando están they empezando, have a little house, tienen una casa pequeñita, 2 bedrooms, 2 cuartitos, 2 or 3 kids, 2 o 3 hijos, and they grow wealth. y empiezan a crecer dinero. Their next house they buy La próxima casa que compran is a little bit bigger, es un poquito más grande and they rent the one they were in. y empiezan a rentar la que utilizaban antes. Then they stay there for another 2 or 3 years. Y se quedan ahí 3 o 4 años más. They build equity, Y pagan la casa, they sell it, la venden they get that equity, y toman el dinero. because $250,000 gain on any sale after 2 years is tax-free. Porque $250,000 de ganancia después de 2 años no tienen que pagar impuestos sobre eso. If you're married, it's $500,000, Y si uno está casado es $500,000 que tiene de eso. and they buy the next house. Y se compra la próxima casa. And then they have enough now to buy what they call a rental property. Y tienen suficiente ahora para comprar lo que llaman un inmueble de renta, donde Which is making income que rentan y hacen dinero de esa manera. and growing in value. Y está creciendo en valor también. So when I told the first story about the guy that
became a millionaire in 5 years, Así cuando les conté la historia de la persona que se convirtió en un millonario en 5 años, it's no magic, no es magia, it's discipline. es disciplina. That's it. Eso es todo lo que es. So your clothing, Así que su ropa, wear good quality clothing, pues tome ropa de calidad, but at the lowest price you can find. pero al precio más barato que pueda encontrar. Don't be afraid to negotiate. Y no tenga miedo de negociar. Never buy full price. Jamás compren a precio completo. Never. Jamás. Learn to walk away. Aprendan a alejarse de esos tipos de negocios. Learn to resole your shoes. Aprendan a ponerle nuevas, ¿cómo se dice? Suelas a los zapatos, And gracias. sew on your buttons. Y para coser sus botones And turn your pants up yourself. y a hacerle el borde a sus pantalones, Because that's what the wealthy does. porque es lo que el rico hace. So, personal finance. Así que finanzas personales. The goal is to identify the asset owned and the debt you owe to others. Así que el blanco es identificar los bienes que le pertenecen y las deudas que uno debe a los otros. The wealthy spends time to see where their money goes. El rico pasa tiempo a ver hacia dónde va su dinero. So they educate themselves. Así que se educan a sí mismos. They know where their financial position is every time you ask them. Y saben dónde está su posición financiera cada vez que uno le pregunta. And if they don't know, Y si no saben, they're going to have a professional that knows. tendrán un profesional que va a saber. Let me move on. Bueno, aquí les voy a decir. We talked about that a few minutes ago. Okay. There are 3 types of debts that you can get into. Hay 3 tipos de deudas en las cuales uno se puede meter. So we talked about the 4 assets, right? Hablamos de las 4 categorías de bienes These are the 3 debts now. y ahora estamos hablando de las 3 deudas. The first one is your secured debt, which is your home or your car. La primera deuda es una deuda que tiene una garantía, como su casa o su coche. That loan is secured by your house or your car. If you don't pay it, they take it away. Así que si uno no paga su casa, pues claro, le quitan la casa. Esa es la aseguranza de ese préstamo. The next one is called unsecured debts. Y la segunda categoría son deudas que no tienen un seguro, una garantía. Those are your credit card and your department store debts. Esas son las tarjetas de crédito, por ejemplo. The last one is your commitments. Y la tercera son, bueno, los compromisos que uno tiene. And which they are your lease obligations. Y esas son las rentas, o sea, alquileres que uno tiene que pagar. What do you think the average American have debts in? ¿Dónde creen que el americano medio tiene deudas? Unsecured. Las que no tienen garantía, como las tarjetas de crédito. Well, since you came to this class, you'll find out that that is really secured. Y desde que han venido a esta clase van a encontrar que eso tiene, what's secured? The middle one. Unsecured debt is really secured. Sí. It's really Que, ya. Okay, It's que la deuda que no tiene garantía, es decir, que Yeah. usted en realidad sí tiene, van a hacer algo con eso, by your salary. por su salario. If you don't pay it, they garnish your salary. Si usted no paga, van a Right. empezar a administrar su salario de usted. Good. Yes, based on our society, Sí, basado sobre nuestra sociedad, we may have to finance a home and a car. a lo mejor tenemos que financiar una casa y un coche. Good. But if we don't do our budget first, Pero si no hacemos nuestro presupuesto primero, we will not know what we can afford. no sabremos lo que nos podemos permitir tener. Have you ever heard anyone go to a car dealer and tell them what their budget is? ¿Han ya escuchado de alguien que va a un vendedor de coches y le dicen cuál es su presupuesto? Has that ever been the opening conversation? ¿Es que esa es la primera frase que dicen? Do you think so? ¿Creen? No. My wife says yes because there's one guy, I challenged him on that, one client. Una vez yo desafié a uno de los clientes, por eso mi esposa dijo que sí. He was driving not so good car,
Estaba conduciendo un coche que no era muy bueno, making $100,000 a year, ganaba como unos $100,000 al año and couldn't afford another car. y no se podía permitir tener otro coche. So I said, do your budget first. Y le dije, haz tu presupuesto primero, Figure out how much you can afford. ve lo que puedes permitirte comprar. And when you go to the car dealer, you tell them exactly what you can afford. Y cuando vas al vendedor de coches, le dices exactamente cuál es el coche, o sea, el dinero que te puedes And permitir. if he can't match it, you walk away. Y si él no te puede dar una oferta, mejor te vas. Back then, he drove out with a Lexus LS 450. Y después tenía una Lexus, un coche. You know what the car dealer said to him? ¿Y saben lo que les dijo el vendedor de coches? Of all my years in selling cars, De todos mis años vendiendo coches, no one has come in and asked that question. jamás nadie ha venido a hacerme esa pregunta. You did, so we're going to give you a deal. Así que tú lo has hecho, te vamos a dar una buena oferta. Too often, we make the salespeople tell us what we want. Muchas veces hacemos que los vendedores nos digan, nos instruyan sobre lo que necesitamos. But if we don't do the budget, Pero si no tenemos el we presupuesto, really won't know what we can afford. no sabremos lo que nos podemos permitir. So if your asset exceeds your liability, you're what we call in the business, you're solvent. Así que si sus bienes exceden lo que son sus deudas, uno va a ser solvente, es decir, tiene dinero, algo tiene. But if not, you're what we call insolvent. Y si son las deudas que son más altas de los bienes, pues es insolvente, es decir, debe. Okay, I'm going to stop in a few minutes. Okay, we're going to stop here for a 5 minutes break. Ok, nos vamos a parar aquí por una pausa de 5 minutos. Good. Any questions before Hay preguntas. we're going to take a 5 minutes break? Vamos a tomar una pausa de 5 minutos. Preguntas. Too much? ¿Demasiado material? All right. Is it better to buy a car for payment or to buy it by cash? ¿Es mejor comprar un coche a pagos o comprarlo cash? If you have the cash, it's best to buy cash. Si uno tiene el dinero, pues es obvio, es mejor comprarlo cash. And there are other factors, but Hay yes, otros factores, claro, pero esa es la respuesta. if you have it. Or Si you tiene pay dinero. enough down and you can pay it off in about 2 to 3 years. O hace un pago principal fuerte y después lo puede pagar en 2 o 3 años. Go ahead. Si tiene el dinero para pagarlo cash y puede invertir el dinero a ganar un 9% y paga 4% de interés sobre el carro, ¿no es más negocio? Oh, yeah. Oh, yes. Ok, Oh, sí. yes. But normally, it's very difficult to be that way. Es difícil de pensar de esa manera, sí. Yeah, because how the economy is established today, La economía está establecida hoy en día. you'll pay more on the debt than you make on the savings. Uno va a pagar más sobre la deuda que sobre la inversión, But I'll los follow intereses up- que recibe sobre la But inversión. I'll follow up with that question. Pero bueno, yo voy a hablar más de eso en un futuro. Some of the fastest growing asset in America ever since is real estate. Una de las bienes que tienen más crecimiento en Estados Unidos son los inmuebles. Okay? So in that context, En ese contexto, again, depends on the person, depende de la persona, that can be a way to go. es una manera de avanzar. It's always good to have cash. Es siempre bien tener dinero contado, However, there's times when it makes sense to just buy it out cash and move on. y hay veces que es mejor pues comprar cash y avanzar. It's like buying clothing. It's like buying one. Clothes. Es como comprar ropa. You know, department store likes to offer you cards, right? Las tiendas les gusta darle a usted una tarjeta de crédito. Never take one. Jamás utilicen una de esas. Never take out a department store card. Jamás utilicen una de una tienda. Cash, cash, cash. Cash, al contado, al contado, al contado. Because remember, these are utility assets, right? Porque esas son bienes utilitarios que sirven. You already paid a high price, Ya has pagado un precio elevado and then you're paying interest on the stuff y over después a long paga, period of time. uno acaba pagando interés sobre lo que acaba de comprar. The question in English, go ahead. It's that if you have an investment that can earn 9%, and the loan on the car is only 7%, shouldn't you just invest the money and
don't buy the car cash. My response is that seldom occurs in this economy. Estaba desglosando la pregunta que hizo el pastor aquí en inglés porque no la había entendido. Yeah. Okay. And go ahead. Someone else? ¿Alguien más? Go ahead. Sis. Para una joven que está involucrándose into building a credit. en recibir su crédito, How can you manage all this high interest and trying to get involved in what the credit world is so you can gain a lower rate? Sure. I'm doing that right now with my daughter. Go ahead, ¿cómo sorry. puede uno administrar toda esta situación de intereses elevados que le cobran y al mismo tiempo tratar de llegar a lo que es un buen crédito? Dice él, pues estoy haciendo esto con mi hija ahora. Get a credit card with about $300. Toma una tarjeta de crédito con $300, Use it to buy your gas. utilízala para comprar tu gasolina When the bill comes, y cuando llega la factura, you pay it off. la pagas de inmediato. You do that 6 times, Lo haces 6 veces your credit rating start to grow tremendously. y tu crédito ya empieza a crecer. It is not about the amount of money on the line, No es sobre el monto de dinero que se está pagando, it's how you pay them. es como uno lo paga. And if you keep it below that 30%, Y si lo mantienes más bajo de lo que es el 30%, it helps build the credit also. eso ayuda para que el crédito suba. So you use a credit card for about 6 months. Y utiliza una tarjeta de crédito por 6 meses. If you don't have a car yet Si no tienes un coche and you want one, y quieres uno, do your budget haz tu presupuesto and try to get one under $10,000. y trata de comprar un coche bajo los $10,000, Right. Again, it's based on your budget. según el presupuesto que uno Because you're tiene. billing credit. Porque uno está It's construyendo not about the crédito car. y no es el coche, You're billing credit. es el crédito. We have to focus on what we want at that given Necesitamos enfocarnos sobre lo que queremos lograr. Okay? So with one credit card Con una tarjeta de and crédito a car loan, y una préstamo sobre un coche, you're on the road. eso ya es un proceso para ya construir tu Just crédito. don't miss a payment. Simplemente no falles un pago. I've done it with every one of my kids. Lo he hecho con cada uno de mis hijos. And I would not like to tell you the credit line some of them have. I had to tell them, slow it down. Así que con algunas de las líneas de crédito que ellos tienen, les he tenido que decir, hey, ya bajen esto. They just throw money at you. Y simplemente las empresas empiezan a tirarte el But dinero. I monitor them and can keep it at a certain level. Y lo importante es mantener eso a cierto nivel. Yes, the El budget is. presupuesto es la cosa más importante que hacer. Yes, the budget, and we're going to get into that in a few minutes, but the En budget un par de is key. minutos voy a hablar de eso. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo 2 adolescentes que están tratando de agarrar sus carros, de agarrar su aseguranza para sus carros, pero ellos en algunas ocasiones han tratado de decir, mami, ¿puedo usar tu nombre para que mi aseguranza me salga más barata? O Dari, ¿puedo usar tu nombre? ¿Qué tanto uno debe permitirles a los hijos que usen nuestro nombre para ahorrarse dinero? Son adultos, son mayores de edad y trabajan y están estudiando y viven en mi casa. Son solteros. That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. It all comes down to the child's responsibility Eso pues se tiene que ver la responsabilidad, el factor de responsabilidad del hijo and their maturity. y su nivel de madurez. So, you will need to know how much you are willing to risk to help that child. Uno tiene que saber hasta qué punto está dispuesto a arriesgar o lo que quiere arriesgar para ayudar a ese hijo. So, I am willing to risk the amount of money I put on my daughter's limit. I'm willing to risk that. Y yo estoy dispuesto a arriesgar el monto de dinero que yo puse Or a card, or credit card. en la tarjeta de crédito que puse para mi hija. So right, exactly. So if helping your child for the insurance will get them a job to work, Si ayudar a tu hijo para este asunto de la aseguranza les va a ayudar a conseguir un trabajo para que ellos trabajen, you might need to say to them, a lo mejor les tiene que decir, again, I don't know all the facts. no conozco todos los detalles, I'll do it for 1 year lo voy a hacer por un año, or maybe 6 months, por 6 meses, and you watch them. y uno los observa. But be prepared to pay for the insurance. Pero
sé preparado de tener que pagar por su seguro. Because if they stop paying, Porque si ellos no pagan, you wouldn't have to pay to save your name. usted va a tener que pagarlo para salvar su And nombre. so if you did it for 6 months and Y they're s- responsible, Y si uno ha logrado hacerlo por 6 meses y ellos demuestran responsabilidad, you might do another 6. pueden hacer otros 6 meses. Okay? Did I answer your question? Pude responder a la pregunta, sí. Gracias. All right, we're going to jump then into process of becoming rich. El proceso de convertirse rico. Discipline. Disciplina. If you're working, Si uno está trabajando, the possibility of becoming wealthy is there. la posibilidad de convertirte en alguien rico está allí. The big challenge is, what does wealthy really means? Pero el desafío es, ¿qué significa ser rico? If I go around this room and ask everyone for a number, Si yo voy y les empiezo a preguntar a cada uno, deme what un wealthy número, means to them, ¿qué significa ser rico para ti? I'm quite sure I'll get different numbers. Voy a recibir diferentes números. So it is personal, Es algo personal. okay? Can we understand that? Pueden entender esto. Because for some people, they want $1 million, right? Para algunos quieren $1,000,000. For some, they want 10 million. Algunos quieren 10 And for millones. some, if they have $100,000 in the bank, their house is paid off for, and they can take vacation, hallelujah. Y para algunos, si tienen $100,000 en el banco, la casa pagada y pueden tomar vacaciones, ya listo, lograron. Your limit. But to get there, we begin with discipline. Pero aquí se empieza con la disciplina. So the first thing, yes, most Primera. of us work and have a retirement account. Trabajar y tener una cuenta para pensión, para jubilación. Try to begin to put a little bit more in it. Y empiezan a poner un poquito más. Try to save. Traten de ahorrar. Invest in additional items such as mutual funds. Inviertan en asuntos adicionales como esos fondos de inversión, Real estate. en inmuebles. Track your net worth. Y sigan, monitoreen su estado financiero, deudas y bienes. Do not let your spending increase faster than the rate you're getting income. Y no permitan que sus gastos aumenten más rápidamente que el crecimiento de sus ingresos. You may say, Pastor, that Dice- didn't even make any sense. Dice el pastor, esto ni lo entendí, esto no tenía ninguna lógica. So the pen comes out. Así que llega el bolígrafo acá. Okay. Growth or I? It depends All on right. your goal, what you want to achieve with them. A ver, me dice Yeah, la pregunta it en does a español. lot of the. If you have kids, you may want to do the Roth. Yeah. What's that? No sabía. Right. Okay. Hay dos, maybe you have to explain that, I don't know, but anyways. Yes, yes. A regular IRA, there's a certain amount of limit on it that you can put in a retirement, Okay. right? The Roth, you can use it for other things like education. You can pull out later on for your kids' education and so forth. Está hablando de dos diferentes cuentas para ahorros en jubilación. Una tiene un límite, hasta uno puede poner hasta cierto fondo, no le permiten ahorrar más, y la otra la puede utilizar para educación y otras cosas. First-time home buyers can even activate that. Y así que los que compran una casa por primera vez pueden activar eso. But a regular IRA, you have to really, there's a penalty if you withdraw it early, which usually is about 20%. Y hay una penalidad si uno pone en esta cuenta de fondo de pensión regular, si él quita el dinero de antemano, lo pueden penalizar con un 20% de... So it depends on where your investment strategy lies. Así que eso depende de la estrategia de inversión que uno tiene. I'm going to do a quick example of an average American. How much money do you think the average American Así earns? que voy a dar un ejemplo del promedio de ganancia de un americano. ¿Cuántos piensan que un promedio gana un americano? 50? 50. What's the first thing that comes out? ¿Qué piensan aquí? Primera cosa que piensan. What's the first thing that comes out of their salary? O lo que sale, el primer gasto de su salario, ¿cuál es? Taxes? Impuestos. Okay. Let me see a show of hands that says taxes. ¿Cuántos dicen que son los impuestos? ¿Cuántas manos? What about contribution? ¿Qué hay con Tithes and offering. contribuciones, Good. diezmos y Tithes and ofrendas? offering comes out first.
all right? Diezmos y ofrendas, So número just 1. look 10%, right? 10%. What's next? ¿Qué hay de más? Oh, Ofrenda, I'm gonna just use 10% Ya lo, for now. lo puse ahí. I know it's, well, you know, I'm in Adventist circle, so what I'll do 15%. How is that? 15%, ¿qué tal? Ya, listo. And I'll do 70, let's just do $7,000, all right? Bueno, $7,000. Just for argument's sake. So we Simplemente para have 3, right? 43,000. What's Tres. next? ¿Qué más? Rent? Alquiler. El préstamo hipotecario. Give unto Caesar what is Caesar on? Dé Good. a César lo que es de César. Impuestos. At $50,000, where do you think you are at tax rate? $50,000, ¿cuál es tu? Let's say about 20%. Más o menos un 20%. So that's another $10,000, right? Otros $10,000 que uno tiene que pagar. So we had $33,000. $33,000 que quedan. That's what you have to work with. Eso es lo que uno tiene para manejar. What's next? ¿Qué hay después de este? ¿Cuál es el próximo gasto? No, not savings, No son los not ahorros. retirement. No es el fondo de pensión. That's one of the first errors that we make. Es uno de los primeros errores que se hacen. Tiene que pagar los beneficios de seguros I'm sociales going to factor that in there. bajo los I'm going to impuestos. factor that in there. What's the next thing? Thank you. Shelter. Good. Bueno, ese es el abrigo, digamos, el lugar donde uno vive, ¿no? La casa, digamos. Home. $33,000. $33,000. What do you think per year it costs you want a home for to maintain your home? ¿Qué costo anual tendría que pagar uno para un hogar? About 14,000? $14,000. Okay. Bueno, What's next? ¿qué hay? ¿Cuál es la próxima? Yeah, you get to work, right? Tiene Transportation. que ir al trabajo, ¿verdad? Así que transporte. How much for transportation? ¿Cuánto se va a pagar por transporte? $6,000? I hear 6, 7, 8. $6,000, $7,000, $8,000, $500 a month is $6,000. That's reasonable. $500 al mes son $6,000 al año, razonable. Okay. What's next? ¿Qué hay de más? Food, exactly. Comida. Food, clothing. Ropa. So we'll call those personal. Hablaremos de gastos personales. Okay. How much? ¿Cuánto? I need 3 different numbers. I need one from this side, one from this side, one. ¿Alguien de ese lado, de How este much lado, de money este do you lado? think we should do for personal? ¿Qué más para personal? This side. Per year. Depende de su esposa. Bueno, I'm coming to you. voy a hablarle a usted ya. What's that? Food, clothing, entertainment, Ropa, grooming, all that stuff. ropa, comida, Everything that is not entretenimiento, home or transportation. todo lo que no es casa o transporte. Come on. How much? 10,000. Okay, so I got 10,000. 10,000. Any other numbers? Otros números, 12,000. 12,000. Any other numbers? Otros números, One more. uno más. ¿Qué hay con seguros? I'm going to put the home insurance here. I'm going to put the car insurance here. Bueno, ahí pongo los put seguros de personal casa insurance y in that one. transporte. Y health insurance. Yeah. The house insurance will be in the house, so leave it there. Ok, así que los seguros This is- están bajo las mismas categorías, en just personal y los seguros de salud. Food ¿Qué hay is de in comida? personal. Comida está bajo 3 personal. categories. That's all we're doing. 1, 2, 3. 1, 2, 3, listo. Let me tell you where I'm going. God will provide all your needs. Bueno, les quiero decir esto, Dios va a proveer todas sus necesidades. Okay?
All right, so we have 10,000, 12,000. The average is like $11,000. So Bueno, 10,000, 11,000, vamos a hacer un promedio de $11,000. your accountants out there, tell me what's the number. Así que sus contadores ahí, a ver, ¿cuál es el número? ¿Qué queda? How much? 2,000? 2,000 que queda. Sure? ¿Seguro? Okay. You did this, I didn't, right? Así que ustedes lo hicieron, ¿verdad? No yo, ¿verdad? I have done thousands. What's that? No. 2,000 positive. 2,000 que quedan, positivo. Does that look reasonable? Es que eso se ve razonable. No. ¿No? Which one you'd like to increase? ¿Qué? Ah, no hay ahorros. No, None of that yet. no, nada que ver. No. No, por ahora no. None of that yet. Nada que ver por ahora. First lesson of this. Primera lección sobre este If you presupuesto. work, God will provide your needs. Si uno trabaja, Dios va a proveer sus necesidades. Amen? Amén. Good. I have done thousands of budget, thousands. He hecho literalmente miles de presupuestos And I've never seen that number negative. y jamás he visto ese número negativo. Never. Jamás. Because if it is, God is a liar. Porque si lo fuera así, Dios sería un mentiroso. He really can't provide our needs. Él no puede proveer por nuestras necesidades. Now let's breathe. Bueno, y ahora, What is the problem? ¿cuál es el problema? And be very honest with me. Y sean bien honestos conmigo. Number one, Número 1, will a man rob God? ¿qué es que el hombre va a robar a Dios? Yes, if you rob me. Si me robas. Number two, Número 3, our personal expenses nuestros gastos personales are very emotional. son muy emocionales. Number three, Número 3, we want to save and put away for retirement before giving God his money. queremos Our return ahorrar God's y money. poner para nuestra jubilación antes de darle a Dios el dinero. Is that the equation for the Christian? ¿Es eso lo que un cristiano tendría que hacer? No. No. What are we doing saving and not returning first? ¿Qué hacemos con eso de ahorrar en vez de regresar primero el dinero a Dios? Next. Primer punto. And próximo then, punto. remember, personal, there's a reason why I did it in green. Y personal, hay una razón por la cual lo escribí en verde, Because I've seen where folks' personal expenses exceed their own expenses. porque he visto que los gastos personales de algunas personas son más fuertes que el gasto de la casa. That is crazy. Es una locura. Or the car is more expensive than where you live. Y el coche es más costoso que la manera como uno vive. Another crazy thing. Es algo loco. I know this is tough Sé que es algo duro because the world doesn't teach this, porque el mundo no enseña esto, but God teaches it. pero Dios lo You and I enseña. know that. Ustedes saben, We know that. sabemos esto. Okay. Bueno, Give me the name of someone who retired in the Bible. deme el nombre de alguien que se jubiló en la Biblia. Nobody, right? Nadie, ¿verdad? Oh. Give me the name of the person who put away money to retirement Díganme el nombre de la persona que ahorró para su jubilación en la Biblia. in the Bible. En la Biblia. So, Alex, you didn't know what God just did to you when you made that statement. I want to tell you what He did. Así que, Alejandro, te quiero decir lo que Dios hizo cuando hiciste esa frase. I Dijiste, had a mother. tuve una madre Her husband left her donde el esposo la había dejada, with 3 kids in school, 3 hijos en la escuela, Christian education. educación cristiana. When we met, she said,
Cuando nos encontramos, ella dijo, Elder, I want to continue to send them to Christian education Pastor, yo quiero seguir mandándolos en escuelas cristianas on my one income. en el dinero que yo sola estoy ganando. I said, sis, if that's what God puts in your heart, Y le dije, hermana, si esto es lo que Dios ha puesto en su corazón, that is the plan we shall do. ese es el plan que vamos a hacer. That was 20 years ago. Ese fue hace 20 años. She moved out of her house. Ella se mudó de su casa. She kind of had to because the husband didn't make them lost the house. Tuvo que hacer eso porque el esposo o ex esposo le hizo perder la casa. She rented a little house, a little apartment house, Rentó un pequeño apartamento and continued to send the kids through Christian education. y siguió enviando a sus hijos a la educación cristiana. Today, one of her sons is a doctor. He has a PhD. Hoy en día uno de sus hijos tiene un doctorado The other daughter, the youngest child, just entered Andrews University. y la más joven acaba de ingresar a la Universidad de Andrews. The middle one graduated from Rutgers University in New Jersey. Y otra se graduó de otra universidad en New Jersey. And a mother that makes just about this. Y una madre que gana más o menos esto. And it gets better. Y aún mejor. I'm quite sure, Yo estoy seguro, and I'm going out on a limb here, bueno, les quiero decir she has seen almost every place in the world. que esta persona ha visto casi cada lugar en el mundo Because the Lord allowed her to work for this guy porque el Señor le permitió trabajar por esta persona who was very wealthy, que era muy rica and he wants to see the world. y quiere ver el mundo. And she's his private nurse. Y ella es la enfermera privada de esta persona. And she travels everywhere in the world for free. Y viaja por todo lugar gratis. Our God is unbelievable. Nuestro Dios es increíble. And now she has started her love that she always wanted. She recorded her first CD. Y ahora empezó a hacerlo el primer amor que ella siempre quiso y grabó su primer CD de música. Single mother. Una madre soltera. So I said to her, when I looked at her retirement, I said, take the money out and help your kids. Y cuando yo vi su fondo de pensión, yo le dije, saque su dinero y ayude a sus hijos. And she did that. Y es lo que ella hizo. She has built back up her retirement. Y ahora ha podido reconstruir su fondo de She pensión has pretty much seen the world, y ha visto todo el mundo and her kids have passed the worst. y sus hijos han pasado ya por los tiempos peores. Amen. Amén. If we learn how to control our behaviors Si nosotros aprendemos a cómo controlar nuestro comportamiento and live within our means y vivir en lo que son nuestros medios and obey the law of God, y obedecer la ley de Dios, let's assume that you have $2,000 left over to save. y vamos a asumir que tienen $2,000 para ahorrar, que es lo que queda. When this person files their tax return, Así que, when they file their year-end taxes, cuando tienen que hacer la declaración de impuesto, most likely they get a refund, right? lo más probable es que van a recibir dinero del gobierno, Especially if they have a kid, especialmente si tienen un hijo. right? Come on, guys. ¿Sí? ¿No? Sí, dígame. That's what these companies make their money from, the refunds. Es donde ellos hacen ese dinero, por ese... The cheapest refund you get, maybe what, $2,000, $3,000? Who's counting? Bueno, el dinero más barato que van a recibir, que de $2,000 o $3,000, You did not have that money before, did you? no tenías ese dinero anteriormente. So it's extra. Así que es dinero extra. $4,000 year one. Así que $4,000 el primer año You do it again year two. y lo haces el segundo año And you do it again year three. y lo haces otra vez el tercer año. That is $12,000. Son $12,000. Do you know almost every state in America, Y saben que every state in America, que cada estado en Estados Unidos has money set aside tienen dinero apartado for first-time home buyers? para los que compran su casa por You primera know that, vez. right? ¿Saben eso, verdad? Yes. Sí, Yes. sí. Anywhere between $12,000 to sometimes $16,000. Entre $12,000 hasta $16,000.
Have you owned a home yet, young lady? ¿Ya tienes una casa, I joven? give you 3 years. Así que tienes que hacer esto. You save, the government gives you another $15,000 a year. Si uno ahorra, el gobierno te va a dar como unos $15,000 más. You're ahí. now up to $27,000. Y eso va a ser como $27,000 más. Can you buy a house for $125,000 at that point? Que se puede comprar una casa con un 27,000 de down y teniendo una casa de $120,000. Yeah, Sí. exactly, Alex. So you just bought your first home. Así que acabas de comprar la casa. And now you have more tax deduction to take Y hay también más deducciones de impuestos que uno puede tener when you own a home. cuando uno tiene una casa. You live in it for about 2-3 years, Uno vive en la casa por 2 o 3 años keep it neat, y la mantiene bien, improve it, la mejora and you sell it. y la vende. Or you take some of the equity off O simplemente sacan un poco de dinero and you buy your second home. y se compra una segunda casa. Time and discipline. Tiempo y disciplina. How do you think the wealthy does it? ¿Cómo lo hacen los ricos? So I want to give you a quick story. Les voy a dar un relato breve. I think I mentioned it before. La mencioné anteriormente. One of my clients Uno de mis clientes started out selling handmade shirts out of the back of his car. I told you about empezó that a one? vender camisetas hechas a mano desde la parte de atrás de su coche. Ahí era su... No high school education, No tenía educación de secundaria, high school, immigrant, un inmigrante, didn't go to school here, no fue a la escuela acá, but he just loved to sell. pero le gustaba vender. So he was able to buy some large handkerchiefs, Así que pudo comprar... scarf, those large hankies, but the Oh, large ok. Bueno, pudo comprar algunas piezas de tela largas, from a special designer, bueno, de un diseñador de ropa especial. and he had his mom make shirts out of them Y su mamá hizo pues camisetas de eso and sold them. y los vendió. 3.5, 4 years later, 3 años, 4 años después, he made his first $1 million. ya ganó su primer $1,000,000. I came into the picture as his accountant. Y después ya me conoció a mí como contador. 2 years later, was doing about 2 to 3 years later, was doing $3.5 million in sales. Él estaba vendiendo como $3.5 millones en ventas. Simple guy. Persona simple. But you know what the secret was? ¿Cuál era el secreto? Discipline. Disciplina. Got up in the morning, Levantar a la mañana, did what you had to do, hacer lo que tenía que hacer and keep at it. y seguir haciéndolo. You know, one of my clients said to me once, Una vez uno de mis clientes me dijo, what I'm doing, it must work, lo que hago tiene que funcionar, because this is what I do. porque es lo que hago. Christians gives up too easy El cristiano renuncia demasiado rápidamente when we have a good God. cuando tenemos un buen Dios. It's no magic, brothers and sisters. Esto no es magia, It's discipline. es disciplina. So I'm quite sure within that $11,000 of personal expense, Y yo estoy seguro que en esos gastos personales de $11,000, if we had to cut those expenses down, si se tuviera que reducir esos could we gastos, really do that? ¿podríamos hacer eso? Huh? Yes. Yeah. We could. If we have a goal in mind, we're going to cut them down. Si tenemos un blanco, pues rebajaríamos eso. And I'm not being critical here, I'm just being real because I had to learn this lesson myself. Y no estoy siendo crítico aquí, yo tuve que aprender esta lección yo mismo. Anyone here knows what it costs to go to the movies? ¿Alguien sabe aquí cuánto cuesta para ver una película? Do you know? ¿Saben? It's Freeborn es $4. I may need to go to that one. A lo mejor tengo que ir a ese. It's a loaded question. Es una It's a cuestión big de yeah. ingresos. I am not standing here to tell you not to go to the movies. I'm not trying to be religious at this point. Bueno, en este punto no es una cuestión de religión eso de las películas. But I haven't been for a while. I think I've recently went. My wife took me to one at $4. You're right. We're going to a $4 one. And I Pero- was screaming.
Una vez pude ir a uno de $4. Yeah, and I was screaming. Estaba gritando. I didn't want to spend any money No quería gastar nada de dinero because they make the money in the popcorns. porque el dinero se convertía en popcorns, ¿no? Am I lying or not? Así es. Okay? We would spend $50 to go to the movies twice a month. $50 para ir a las películas 2 veces al mes. Do you know what $50 twice a month is? ¿Saben qué es $50 2 How much veces is, al brother? mes? ¿Cuánto es? $100. $100 al mes. And for the year? Y por el año, 1,200. Thank you. Gracias. So do what I do. Así que hagan lo que hago. Lo I said, rentan. rent it. I got another one. Yo tengo otra manera. I mejor. found this place. He encontrado este lugar. It's called Half Price Bookstore. Es el Half Price Bookstore, esa librería de medio precio. Cheap stuff. Barato. And the public library think, oh, I might be En visiting. la biblioteca pública es gratis. You get it? You can make entertainment. Así que hasta el entretenimiento puede ser barato. There's a family that I met. They're self-made millionaires now, right? Es una familia que yo encontré que son esencialmente millonarios que se hicieron de sí mismos. What por sí made me mismos. so respective of the mother is when she told this story. Y cuando me hizo respetar a su madre es cuando ella me relató esto. She said when they were developing their company, Cuando ellos estaban desarrollando su empresa, her kids wanted hot dogs. sus hijos querían hot dogs, And ¿no? there was a special place that sell these great hot dogs, and they wanted these hot dogs. Y un lugar especial que vende estos hot dogs y ellos los querían. She said she used to buy the hot dogs at the store, Ella compraba los hot dogs en la tienda buy the buns, y compraba el pan and tell them to imagine that they're having that hot dog. y les decía, imagínense que están en ese lugar comiendo ese sándwich. Now today she can buy the hot dog store. if Y she hoy wants. sí los puede comprar si quiere. So delayed gratification is another big thing. Así que esa gratificación retardada, es decir, no hacer algo ahora para recibir algo más en el futuro, es algo importante también. Do we want to take a break before we do this? Because we have one more hour. Queremos and tomar una pequeña pausa. I antes can de go hablar on de and esto. on and on. You know, Yo so puedo seguir if hablando. you don't want me de to stop, I can. Si no quieren parar, pero yo puedo seguirle. You want me to go on? ¿Quieren que siga? All right. Say yeah. Okay. bien. Good. Muy bien. We learned where we should put. Anyone wants to take a break, then run. But you know, Okay, we sí. learned where we should put our money. Así que aprendimos de dónde tenemos que poner What should nuestro we put our dinero. money in? Most of our money. La mayoría de nuestro dinero, ¿en qué? Investment. What we Inversión. call them? ¿Qué lo Growth llamamos? assets Bienes de crecimiento and income assets, right? y bienes que dan un ingreso. Got it? ¿Ok? Now let's talk about how we earn money. Hablamos de cómo ganamos dinero. 7 ways. 7 maneras. Do we want to wait around to get insurance? Queremos pasar por una situación donde recibimos dinero del seguro, Gambling. juego de azar, Find it. encontrar dinero What about receiving a gift? o recibir un don, un regalo, What about inheritance? o que hay de herencias, What about stealing it? o que hay robar. None of those, right? Nada que ver, ¿verdad? What are we left with? ¿Y cuál es la última alternativa que nos queda? Work for it. Trabajar. Trabajar. And we can do it by earning it or unearned. Y así que lo podemos hacer de la manera donde ganamos nuestro dinero o tenemos a gente trabajando para nosotros. Why people seek for money is because it gives them power mostly. Las personas que buscan por dinero es porque les da poder. So some folks, the more money they get, the more power. Y los que reciben más dinero, pues para ellos es más poder. Lord Acton says all power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Y ese señor dijo que todo el poder tiene la tendencia a corrompir y el poder absoluto da una corrupción absoluta. Money doesn't change someone, it just makes them more of what they really are. El dinero no cambia a una persona, simplemente los hace más en la misma tendencia de lo que son. So, if money is our Lord, Así que si el dinero es nuestro Señor, that's where our focus will be.
Es ahí donde va a estar nuestro enfoque. And that's where our center of security will also be. Y es donde también vamos a pensar que está nuestro centro de seguridad. Key, God is the one who gives us wealth. Clave, pensamiento clave, Dios es el que nos da la riqueza. If you work, Si uno trabaja, over time, pasando el tiempo, be wise with the assets He's given you, sabio sobre las inversiones que hace o los bienes, wealth will come to you. la riqueza le va a llegar. You don't need to chase it down. Uno no va a tener que perseguirla. Wealth is a gift from God, La riqueza es un don de Dios and God alone promised it to every man. y Dios es el que la prometió. So, discipline in managing God's wealth. La disciplina en administrar la riqueza de Dios. We talk about education, Hablamos de lo que es la educación, managing, reinforcing, administrar purchase necessary item, y a comprar las cosas necesarias, trust in God, la prudencia, la confianza en Dios, prepare a personal financial plan, preparar un plan personal financiero cada 6 meses and delayed gratification. y practicar justamente esta gratificación retardada, es decir, esperarse para adquirir cosas mejores en un futuro. We also talk about acquiring goods at a negotiable price. We talked about that earlier. Hablamos también de adquirir bienes a un precio negociado, hablamos de eso anteriormente, And be prudent in our spending. y ser prudente en nuestros gastos. Let's go to this. Okay. These are some personal economics tips to minimize your personal expenses. Esos son algunos consejos sobre la economía personal para minimizar lo que son los gastos personales. We talk about seeking God's guidance. Estoy hablando de buscar la guía de Dios We talk about eating out less. y hablamos de comer menos afuera Read descriptions. y de leer las descripciones de las comidas. And what I mean by that is that there are many generic products out there. Que hay muchos productos que son genéricos. For example, sugar. Por ejemplo, el azúcar. Sugar is sugar. El azúcar es azúcar. There's no... You need honey instead. But it doesn't matter what label is on the sugar. Y no importa cuál es la etiqueta que tienen en el azúcar, It comes from pretty much the same place. viene más o menos del mismo lugar. Might say, oh, pastor, how do you know that? Y pastor, ¿cómo sabes eso? I actually audited a sugar refinery in America here. Hice una revisión de las cuentas de una refinería de azúcares en Estados Unidos. And I'm walking down the aisle, Y estoy caminando looking at all these different name brands. y viendo todas esas marcas de azúcar. And I turned to the warehouse guy and said, Y me di la vuelta al administrador aquí del almacén ese. you guys make all this sugar here? ¿Y ustedes hacen todos esos He azúcares? said, shh. And he takes me over to a little machine, sis. Y me hace llegar a una pequeña maquinita que dice It was about this high. que estaba así de alto. He said, all we do, Todo lo que hacemos, stop machine, paramos la máquina change your bags. y cambiamos las bolsas y listo. Uh-oh. Thank you. Diferentes marcas, diferentes precios. Sugar, flour, most of Harina, your staple todo. foods, Todas sorry, las comidas que ustedes comen, digamos las básicas, pretty much from the same place. vienen todas del mismo lugar. But some of us don't like certain brands. Pero a algunos de nosotros no nos gustan ciertas marcas. It's your brain that's telling you that. Es tu cerebro que te lo dice. My daughter and I, we went to CVS the other day Mi hija y yo fuimos a la tienda CVS to buy some Claritin D. que necesitamos Claritin D. Yeah, Claritin Bueno, is una medicina. yes, some medicine. And she came back with the Claritin brand. Y regresó con la medicina, pero tenía otra marca, otro I said, nombre. what are you doing? Y le dije, ¿qué estás haciendo? Get CVS brand. Recoge la marca que está haciendo CVS, la de Dad, genérica. I love. I said, no. No, papá, me gusta. No, le dije, no. So the guy at the counter changed it. Así que regresó y cambió la medicina. She spent $20 for the Claritin. Y había gastado $20 en la primera. I got back $10 and 20 something Me dieron cents. $10 y 20 centavos de regreso por la otra. That's the value of the CVS brand. Half the price. Es la mitad del precio es lo que esencialmente. You might say, Pastor, no, you're wrong. Pastor, usted está mal, le dirá usted.
turn the back of the tablet. Denle la vuelta al producto. Same exactly. Igual, los ingredientes iguales. How do you know that? ¿Cómo sabe eso? I worked for a tablet manufacturing company. Trabajé por una compañía que hacían pastillas. And I would not name the particular brand because it's a generic brand. Y no les voy a nombrar la marca específica, pero la marca genérica. And when the buyer didn't want it and they sent it back, Y cuando el comprador no la quería y la regresaban, that particular batch, esa pallet de material que tenían, we changed the color on it cambiábamos el color and sent it back out to y la another. regresábamos otra vez y listo. It's all psychology, brothers and Es toda sisters. psicología. They want you to buy the things that you think is good. Quieren que tú compres las cosas que tú piensas que son buenas. Even cars. Con los coches igual. It's crazy. Es una locura. When they introduced the new Lexus, Cuando introdujeron la nueva Lexus, it was the same car as the SUV Toyota. era el mismo coche que la Toyota SV. I remember standing there looking at the two cars, Y me recuerdo estar parado y viendo los dos coches and the dealer is standing beside me. y el vendedor ahí a mi lado. And I said, it's the same Y le car. dije, pues es el mismo coche. He said, yes. Sí, pues sí. We just changed the tags Y cambiamos simplemente pues and algunas charge you like twice for the y te Lexus. hacemos pagar el doble para la Lexus. Go ahead, sir. ¿Y qué hay con la comida orgánica? You shop those, but Uno still you compra. can get good value organic foods. Pero uno puede encontrar buenos precios para esa comida I'll show también. you. Les voy a demostrar. You have folks here that have their own chickens, right? Tienen That have personas eggs, right? que tienen sus pollos y sus gallinas y tienen huevos también. Organic eggs. Huevos orgánicos. You grow your own vegetable, you're Uno puede organic. crecer sus propios vegetales. So yes, you shop wisely with the brand Uno- in the store. Compras obviamente con las marcas en la tienda, You may need to plant your own tomatoes too. pero a lo mejor tienes que plantar tus plantas de tomate. All right? I see that we're getting overwhelmed now. Así que creo que es ya como mucha Are información. we good? Sí, ¿me 5 pueden more seguir aún minutes. bien? 5 minutos más. Okay, because I know Muy it's a bien. lot. Yo sé que es mucho. Clip coupons. Así que los cupones de las tiendas. My wife and I went to a store the other day Mi esposa y yo buscamos una tienda el otro día and we saved more than we spent y ahorramos más de lo que gastamos, just by the coupons. simplemente con los cupones. You like that one, Betsy, right? You like that dog. I'm going to stop here. Voy a parar acá. So Wednesday, we will pick up and we'll close off on spending money. Así que el miércoles vamos a hablar sobre lo que es gastar dinero. No. Can I get 5 minutes? Bueno, 5 minutos más, 5 minutes? permítame. Okay, 5 minutes, okay. The average American, the example that we did on the board, the reason I wanted 5 minutes, El americano promedio, eso es lo que hicimos aquí en el pizarrón. so the average income is actually 69,000, Así que el ingreso promedio es unos $55,000. okay, and we spend about 55,900. Así que, bueno, se gasta 55,900. And this is where we spend our money. How we spend that 55,000. Así que now. ganancias son 69,000 y gastos 55,000 y ahí es donde se gasta. If we're honest to ourselves, we could look at this list Y si somos honestos con nosotros mismos, podríamos ver esta lista and maybe save about 5 to 10% of that money, right? y podríamos ahorrarnos como unos 5 o 10% de dinero en esto, What is 10% of 55,900? que es el 10% de 55,900. $5,600, right? 5,900, más o menos. So when we said 2,000, we were really low. Así que cuando dijimos 2,000, estábamos en bajo, digamos, en nuestro presupuesto ahí. Look at entertainment, Y miren lo que es entretenimiento. $2,800 a year. Venden más, casi $3,000. Okay. How the income is distributed in America? Como los ingresos están distribuidos en América, Again, the median income in 2015 was 55,600. So we're between the number here. los ingresos, bueno, la mediana, digamos, el promedio más o menos es entre esos números, 69.50.
And we did that example already about the tithes. Hablamos ya de los diezmos, Okay. We talked about taxes. hablamos de los impuestos, We talked about retirement a little bit. hablamos de la pensión un poco, We talked about a little bit of insurance. hablamos un poquito de los seguros. And the reason why we do insurance, you can see the 4 categories there. Y la razón por la cual necesitamos seguro, ahí se pueden ver las 4 categorías. And this is a problem. Y ese es el problema. Home, transportation, and personal. Bueno, Cost of esos living. son ahí casa, transporte y gastos personales. The home, we need to maintain it adequately. La casa se tiene que mantener de manera adecuada. We need to buy cars that we can afford to drive. Necesitamos comprar coches que nos podemos permitir para conducir. And we need to spend within our means when we get to utility Y expenses. necesitamos quedarnos en nuestro presupuesto en cuanto a lo que son los bienes utilitarios. I intentionally do not go through an actual budget with you. Y intencionalmente yo no les desgloso un presupuesto real con The ustedes. reason why? La razón, 2 reasons. 2 razones. Each of us know what we're spending, true? Cada uno de nosotros sabe cuánto estamos gastando. We just need to sit down and write it down. Simplemente nos tenemos que sentar y escribirlo. And if we don't, we get a copy of our bank statements. Y si no lo sabemos, pues recibimos las copias de nuestros estados de cuenta de banco. And we will see where we spend it. Y vamos a ver dónde estamos gastando el dinero. Second reason, Segunda razón, the detail of the book is available for you. el detalle está en el libro. Don't have to buy it, No lo tienen que comprar. but it goes in a very detail of how to put it together. Y nos da todo el detalle de cómo construir ese presupuesto familiar. But I'm quite sure, Pero estoy seguro, after doing the budget based on what is in the book, después de haber hecho el presupuesto según lo que escribo en el libro, you'll have disposable income. usted va a tener dinero suelto que le queda al final. The challenge is, what do you do with it? El desafío es qué vas a hacer con ese dinero. Unfortunately, Desafortunadamente, the creditors los acreedores has first dibs on it. pues son los que van directamente a ese dinero. So Wednesday night we'll teach you about how you manage your debts. Así que el miércoles en la noche vamos a hablar de cómo administrar las deudas, To get rid of those, para eliminarlas, so you can save this money para que uno pueda ahorrar ese dinero to glorify God. para glorificar al Señor. Because God will glorify when you Porque Dios va a glorificar cuando tú don't have to come to church worrying about your expenses, puedes llegar a la iglesia sin tener que estar preocupado sobre and tus you can gastos focus on worshiping Him. y te puedes enfocar en adorarlo a Él. So again, I'm not pushing the book. Así que no les estoy, digamos, tratando de vender el libro. I do not get any royalty from it. No recibo ningún dinero por The esto. Texas Conference prints them, La conferencia de Texas los and imprime it's at a cost to you. y, Whatever. y se da a un precio de costo. Right. But I encourage you. I know Los Elder animo. Alex, we promoted it a couple days ago, Lo has and promovido hace un par de días, I know he's going through it. así que yo sé que lo está viendo, ahí está. And you can speak on it in a few minutes, but I urge you to get a copy Así que and work through si the budget. pueden, pues pueden adquirir una copia y de esa manera hacer el presupuesto así como este desglosa ahí. So we're going to stop En el right ABC. here. It's at ABC Bookstore. Se You can encuentra get en a copy el of it. All ABC, right. acá. Yeah. Okay. Any questions? Preguntas. It's called Rethinking Stewardship. Arvi, you have a copy of ones? Books? That showed them a copy, then you can get it at the ABC bookstore. Oh, yeah, Sí, that's it. volver a repensar lo que es la mayordomía. Rethinking Yeah, stewardship. That's it. Okay. Any questions? Preguntas. Now, I have a question for you. Yo tengo una pregunta para ustedes. Is it easier to get wealthy or to get poor? ¿Es más fácil convertirse en rico o en pobre? Wealthy. It's designed that way. God designed us to be the Dios head. nos diseñó de esa manera, para ricos. The problem is our behaviors. El problema es nuestro comportamiento. Discipline, sis. Discipline. Any questions? Preguntas. All right, if no questions, go ahead, brother. Funciona lo mismo en la iglesia. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. We did one Friday night. We did the principle. Hablamos el viernes Yeah.
Yeah, we did that principle of the community works together. Cuando la comunidad, la iglesia trabaja And the juntos. illustration is in the book also. Y ahí la misma ilustración la utilizamos en el How libro. God designed the church as a community to grow wealthy. Como Dios diseñó la iglesia como comunidad para también aumentar sus bienes. Did Israel ask for help from any nation? De que Israel le pedía ayuda a las naciones, Even in captivity, hasta en el cautiverio, even in Babylon, hasta en Babilonia, even in the Roman Empire, hasta en el Imperio Romano. Israel flourished. Israel grew Israel and crecía wealthy. en riqueza. So your research for me is this. Así que su investigación para mí sería esta. Try to find a poor Jew today. Traten de encontrar a un pobre judío hoy en día. It's impossible. Imposible, dice. You will never find a poor Jew. No lo van a encontrar. Doesn't exist. No existe. They work together and support one another. Trabajan juntos y se apoyan los unos a los otros. And even if there was one among them, Y si hubiera uno, you and I will never know. nosotros jamás lo vamos a saber. So I'm not promoting my sister's restaurant. Come up here, sis. Come on up here. Vamos a, hermano, un ejemplo. I'm not promoting our restaurant. No, estoy promoviendo el restaurante que abrió. When we did the example on Friday night Cuando el viernes a la noche hicimos el ejemplo, about working within the community, trabajando dentro de la comunidad, she has opened a health food store 4 weeks now, right? ha abierto tiene un restaurancito de salud, ¿no? Daily juice bar. Deli's bars. Daily juice bar. Deli juice bar. Así que Daily Juice Bar para jugos. She does not need to sell to one person that is not Adventist. Ella no necesita vender ni a una persona que no sea adventista. As a matter of fact, De hecho, just this church alone, if everybody patronized her service, si solamente todos de esta iglesia compraran algo allí, she makes more money haría más dinero ella and return more to the church. y regresaría más a la iglesia. Too simple? Muy simple. That is what God expects us to do. Eso es lo que Dios espera de nosotros. But I'll tell the problem with us. Pero les digo cuál es el problema. We believe if she gets wealthy, Creemos que si ella se she'll enriquece, pass us. ella ya se va de aquí. So our success is our own downfall. Así que nuestro éxito es nuestra caída. Her success Y el éxito de ella is our success. es el éxito de todos nosotros. True? ¿Verdad? So, even if you don't drink the juices you make, I'm coming over there tomorrow. Así que aunque uno no beba los jugos que ella hace, yo voy mañana para I'm going ella. to patronize, right? Así que Yeah. voy a apoyar eso. So even if you don't drink her juice, right? Así que aunque uno no beba sus jugos, Buy the juice and give it to someone else. compren el jugo y denle a otro. But buy the juice. Pero compren el jugo. Sounds good. Parece bien, dice. Do we understand where I'm coming from? Entendemos el concepto. And if everyone does that to everyone here, we never have to borrow from anyone. Y si todos hacen esto con cada persona aquí, jamás tenemos que pedir prestado. Sister, tell them you have 30 seconds to tell what you market, what you're selling. 30 segundos para decir lo que ofreces al público. Okay, the name is V Supreme Daily Juice Bar. El nombre es The Supreme Daily Juice Bar. Pues bueno. And especially vegan and vegetarian. La especialidad es en comidas vegetarianas y veganas, totalmente vegetarianas. We have juices, we have smoothies. Tenemos jugos, smoothies, we have soups sopas every day. cada día, We have salads. ensaladas And we have main entries. y Main tenemos entries it entradas can vary. principales que pueden variar. Like on Sundays tomorrow, El we will domingo have mañana arepas, tendremos arepas, cachapas for whoever is cachapas, familiar with that. Que And son we also familiares have con like, eso. I don't know if you have heard about spirals, which is, Tenemos, raw food made out of comida zucchini with cruda con zucchini, vegetarian meat that is well con seasoned. carne vegetariana que I es mean, de buena the sazón. menu goes on and on. You Y got el menú it. sigue y sigue.
¿Dónde está? Is in Cleburne, Es en Cleburne, Family Nutrition En Center, el Family Nutrition Center, inside the store. adentro de la tienda, And it says juice bar. y dice ahí Juice Bar. And we have tiene like los green jugos. juices and Y tenemos jugos verdes a lot of varieties of y mucha smoothies. variedad de smoothies. We have smoothies of the week, and those Tenemos are smoothies de la semana discount. y están It's descontadas. in Es en Henderson Street after Walmart. where we Family have Nutrition Center. Yeah, it's in the mall. Es en small el mall de Cleburne, Cleburne, where Family Nutrition donde is. está el Is Family inside Nutrition the Center, store. es Yeah, adentro de la big tienda. building, you can't miss it if Grande you go inside. construcción, uno no puede fallar. 1653 is West Henderson. 6053 West So- Henderson Street, Cleburne. En Nolan Yes, River Road. close to Nolan River Road. El antiguo If JCPenney. every one of us, Si as a cada uno de business, nosotros tiene un negocio, as what Israel did, eso es lo que Israel hacía. that's when the wealth multiplies, brother. Es cuando la riqueza multiplica. Amen. Amén. Living proof. We did this, Hope and I did this for a church back in Philadelphia. Nosotros por una Years iglesia en ago. Filadelfia lo hicimos When we hace finished, años. Cuando They decided to acabamos, open a health food store in the church. decidieron abrir un restaurante Oh, they took y off. una tienda de comida you. saludable en la iglesia. Y eso, All right, we're finished for the afternoon. ya acabamos por la tarde. 4:30. All right. Brother Alex, if you want to Hermano close Alex, off for us. ¿quieres hacer el Want to cierre? give everyone a... yeah, please close. Please close. No sé qué puedo decir más que gracias al pastor. I want to thank the pastor. Por tomar su tiempo y ustedes por venir. Yo estoy aprendiendo un montón. Thank the pastor, I'm el learning Señor a lot. está bendiciendo. The Lord El is miércoles blessing. terminamos. Nos van a Wednesday we're decir cómo finishing. salir de las deudas. They tell us how Los to que get out of tenemos debt. muchas deudas, The es ones that have a clave lot of debt. no solamente no meternos en deudas Not only y to get into pensar debt, avoid that, como, but la also manera, think como Dios nos ha enseñado a pensar, pero as God has tampoco si taught ya us, estamos en deuda, if we are in cómo debt, salir de how to get deudas out of debt con la bendición de with the Dios. blessing of God. Y de ejemplo de vida personal, no se metan en tarjetas de And crédito, so don't put yourself porque in credit después para cards, salir de eso because, es to un get out problema. is a big Se lo digo problem. por personal. I'm saying that as a personal experience. We're gonna- Vamos let's a terminar pray. con una oración. Vamos a terminar con una corta oración. We'll finish with a prayer. Querido Padre, te damos nuevamente gracias porque sabemos que tú dejas el mensaje en tu palabra, en personas educadas y también los escritos del Espíritu y Profecía para que podamos aprender lo que tú quieres para nosotros y cómo ser mayordomos para ti. Queremos que esta iglesia lo crea, lo viva y lo compartamos con otros. Que nuestros hermanos que no están aquí también, quizás en su casa viendo por internet, puedan recibir una bendición especial y todos juntos apresurar tu venida al tener más fondos para dar estos dineros para tu obra y para que tu Espíritu Santo se mueva más cerca y más poderosamente en esta tierra y pronto te veamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el miércoles. ¿Perdón? 7:15 el miércoles. Wednesday, 7:15. The topic is debt We'll see management. you. Los mejores. Y quédense, hay sociedades jóvenes, ¿verdad? Sí, no se vayan. We have, a las 5, en unos 20 minutos, sociedades jóvenes. No se vayan. Gracias. Gracias.